al plató del Matí a Punt hem conegut alguns casos que Matías ara ens ajuda a recordar. Si vostès de tota manera sospiten que tenen algun tipus de connexió amb ells, els demanem que es posen en contacte amb Sos Raíces o amb el programa. Matías, ens dones, com deia, aquestes dades dels casos que hem conegut fins ara? Sí, recordem breument els casos de les persones que ja han passat pel nostre programa tractant de buscar els seus familiars. El primer cas és el de Francisco Rocafull Román. Este home busca la seva germana bessona que va néixer el 7 de febrer de 1961 a l'Hospital Sanjurjo de València. Una dona que tindria ara 57 anys i el cas de que no li hagin canviat el nom es diria Enriqueta. Un altre cas, un segon cas que coneixíem així al programa, era el d'Ascensión Oribe Gargallo. Esta dona va donar a llum la primera quinzena del mes de maig de l'any 1967 a la Casa Cuna, quan era una adolescent. Suposadament va tindre una xiqueta. S'ha passat tota la vida buscant-la, però esta xiqueta tindria ara 51 anys i encara no l'ha trobada. Moltíssimes gràcies, Matías, per acostar-nos aquestes dades i al sofà s'afitxa en aquests moments una persona en procés de recerca, s'acosta al nostre programa amb l'esperança de trobar resposta i un fil que li permeta trobar sa mare. Ima Igon, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. És cert que els teus pares adoptius van pagar 1 milió de les antigues pessetes per adoptar-te? Sí, 1.200.000 pesetas. Com vas arribar a aquesta informació? Pues mira, la forma en que me entero es la misma persona que me cuenta lo que habían pagado por mí. Yo me entero de casualidad por una vecina, porque tenía problemas en casa, de que había mojado a mi vecina, bueno, unas cosas, y la vecina hacía tiempo que no veía a mi madre y preguntó: Inma, ¿cómo está la mamá? Digo, pues bien, mira, en casa, cuidándola. Pues haces bien, nena, que ella, aunque no te haya parido, ya te ha criado. Y así es como me enteré. I com el quedes en ese moment, Ima? Muerta. O sea, me quedé blanca, no tenía en ese momento ni conocimiento de nada. De nada. I què decidisses en ese moment? Com el poses en marxa? Pues pregunto, uno de ellos es Enrique, al que le pregunto... Acudisses directament acudo a él Enrique. y le pregunto, por favor, que cómo podía saber algo. Él me indica pues, ir al registro civil, solicitar unos documentos, mi partida literal, y ahí en la partida literal es cuando me veo que sí, que es verdad, que soy adoptada. I quants anys, per tant, portes buscant ta mare? Desde el 2006. Des del 2006. Enrique, teniu, i perquè ella va néixer suposadament a l'Hospital Provincial de València, teniu constància de molts casos relacionats amb aquest hospital? De adopciones sí, y es uno de los hospitales, lo que decía antes, que existe la posibilidad de encontrar, lo que pasa es que en el caso de Inma no ha tenido esa suerte de llegar a la mujer. No existe el libro en el que se da o se especifica la vinculación directa del niño nacido y de la madre, no lo tiene ahora mismo los archivos de la Diputación. Es un libro que ha desaparecido misteriosamente, yo tengo mis sospechas de dónde está, pero bueno, hay que certificarlas. Con los libros actuales, Inma lo sabe, solamente aparecen los enfermos que han entrado por cualquier circunstancia, entre ellos las mujeres que iban a dar la luz, pero no especifica directamente la vinculación con el bebé, con lo cual hay que hacer, no hi ha un registre hay que hacer un rastreo un poco complicado, pero el nombre y apellidos de la madre tiene que estar en el libro. I la via judicial és efectiva? Què és el que li queda per fer a Inma en este La vía cas? judicial, ahora mismo, si eres directamente el interesado, te permiten el estudio de los libros directo. Esto es de hace unos años, antes se nos exigía la vía judicial. La vía judicial simplemente se utiliza para que el juez te dé permiso a tener a cualquier tipo de documentación en la que pueda estar el nombre de la madre. Pero a veces lo difícil no es conseguir esa orden, sino ejecutarla. Es decir, cuántas órdenes judiciales, Inma lo sabe, están en los cajones porque, bueno, tengo derecho, el juez me lo reconoce, pero ¿dónde están esos archivos, no? Eso es lo complicado a veces. Quines peculiaritats, Enrique, podríem dir, que presenta el cas d'Imma? Sobre todo que no encuentras a esa mujer, de entre todas las enfermas que entraron a dar luz a la maternidad del Hospital Provincial, no acaba de localizar cuál de ellas es, con lo cual puede existir la sospecha o que se le falsificasen los nombres o que no estuviese, o que fuese otro hospital o que realmente no naciese en el hospital Yo no general, aparezco en el Hospital Provincial para Perquè nada. tu, en principi, quin dia vas néixer? Quina és la Se informació supone que tu que nací disposes? el 23 de agosto del 72, pero en el Hospital Provincial no consto para nada y antiguamente tenían costumbre de nada más nacer el bebé, bautizarlo. Yo aparezco bautizada a los 15 días en la iglesia al lado de mi casa.
no en la iglesia, la iglesia del Hospital Provincial. Y en el Hospital Provincial fui a preguntar, no había partida de bautismo mía, para nada, o sea, no había nada. Yo no consto en el Hospital Provincial para nada. Tengo 7 órdenes judiciales de que me den el nombre de mi madre y dicen que con lo que tengo del archivo general, que con eso que me apañé. En la teva partida de naixement, quins cognoms apareixen, Imma? Yo ya llevo, por ejemplo, el nombre ya directamente, el que tengo, Inmaculada, y Espinosa Fernández. I què passa amb aquest segon cognom? Pues ese segundo apellido lo tenemos varios, o sea, los que he encontrado hasta el momento de hermanos biológicos. I els has trobat com? A través de las redes sociales los he encontrado. Perquè a tu tota aquesta desesperació el va Claro, portar a buscar crear... y a crear un grupo en Facebook. Y claro, cuando me pedían, oye, ¿qué podemos...? Para que sea más fácil la búsqueda. Y pues pones una foto tuya de cuando eres pequeña, de cuando eres adolescente, y así por lo menos podemos ver actual. Y en esas personas, cuando me las mandan, para yo ayudarles en el Facebook y en el grupo, ponerlas, pues me coinciden que son muy parecidas a mí. Veus un paregut físic amb aquestes persones? Físico total. Yo soy Enrique lo ha amigo visto. del hermano, o del supuesto hermano, Sí. vamos a decirlo, y el parecido, la verdad es que es bastante asombroso, con José, sí. Viuen així a la comunitat valenciana? Sí, viven aquí en la Comunidad Valenciana, a excepción de una que vive en el País Vasco, que supuestamente es mi melliza. Una germana bessona, fins i tot. És dir, i heu trobat coincidències El ADN positivo. l'ADN? ADN positivo. I en la partida de naixement de les dos De apareix... los 4 aparece el segundo apellido, Fernández. I apareix també algun registre pel que fa al metge que... Sí, coincide el mismo médico, por lo menos a mi hermana la mayor y a mí nos aparece el mismo médico, a mi hermano Casa Cuna Santa Isabel, y lo que es mi hermana del País Vasco aparece en el País Vasco. I això què implica, Enrique? Bueno, el tema sobre todo de uno de los supuestos hermanos que en su partida de nacimiento nació en Casa Cuna Santa Isabel, pues a lo mejor que había intercambio de bebés entre los diferentes hospitales en Valencia, ¿no? Se ponía que nacía en un hospital pero realmente nacía en otro, que había un cierto, y perdonadme la expresión y la palabra, pero es así, un trapicheo de bebés entre hospitales, ¿no? No me gusta la expresión, pero esa mafia se dedicaba a eso, ¿no? El caso muy peculiar, esa especie de marca del segundo apellido, Sí. que son los hermanos, y el segundo apellido coincide en el registro civil, siendo que el registro civil permitía poner cualquier apellido a efectos de identificación. Pero también dejan como una pista, es algo extraño, quien cambió a los hermanos, ¿no? Os pone como identificados con ese segundo apellido. ¿Tenéis también una medallita que lleváis la he todos? traído, que la podéis ver. Es una medallita que nos daban a los adoptados. A las niñas nos daban una virgencita y a los chicos San José o una medallita con un santo. Es I els importante. teus germans tenien també Sí. aquesta medalla? Mi hermana Es la mayor la importante, tiene. a veces detrás pone alguna pista. Sí, yo pero en la este tengo caso también no la tengo, y no la tengo, la mía es más pequeña y curiosamente pone una MJ detrás. Todavía no sé qué es eso. ¿Qué es MJ? Pero a I què veces volen dir, aquestes inicials? Efectivamente. Lo que pasa Nombre es de que mi madre biológica no se sabe, pero puede ser una pista. Creemos que es pues para que supieran que éramos adoptados y la llevábamos pues eso pues a la iglesia o a una cosa de estas o a un familiar o lo que fuera, la llevábamos colgando. O sea, nos la ponían los padres la misma los 4. Sí. I tenen la mateixa els 4. Doncs, Imma, si els sembla, anem a veure en imatge les dades bàsiques del teu cas, per si algú poguera tindre alguna pista que el poguera ajudar. Vares néixer el 23 d'agost de 1972 en l'Hospital Provincial de València. Busques ta mare i tens germans amb coincidència d'ADN. Sí, así es. Doncs, Enric, la gent que puga tindre informació o sospites al voltant d'alguns dels casos que han passat pel plató, del d'Imma o d'alguns que hem repassat amb l'ajuda de Matías, què és el que poden fer? Bueno, en la Comunidad Valenciana hay dos asociaciones. SOS Raíces Adoptados está más orientada a los adoptados que buscan a su familia biológica, sean o no sean robados, haya una entrega, y SOS Bebés Robados, Provincia de Valencia, también está ayudando mucho a la gente, con que lo busquen en Facebook o en Internet, la página web, que pregunten y ahí ya les orientamos cuáles son los primeros pasos, como le pasó a Imma y poco a poco entre todos vamos aprendiendo de nuestra experiencia y de cómo se llega hasta el final, ¿no?
En fin, ahora solo esperar que Inma también encuentre a su madre. Eso espero, que a ver si a través Ya tiene de una este medio canal. satisfacción, que son los hermanos. El haber Es trobat els importante, sí. germans. Sí, lo bueno que los he encontrado y que somos adoptados los cuatro. Mi hermana la mayor es del provincial y lo que te he dicho, también igual ha ido a pedir información, nos han dado solamente lo de eso, de que salíamos de maternidad directamente a los brazos de nuestros padres, nada más. Por eso, Clara, la importancia de los medios de comunicación. Recuerda el caso resuelto de Susi Vicenta Sí. de hace tantos años, que también las entrevistaste tú, Correcto. y las redes sociales. Exacto, las redes Inma ha sociales. podido encontrar solamente por redes sociales Sí. y por ADN. Doncs, Imma, et desitgem moltíssima sort, tant de bo. Puguem pronte tornar-te a tindre així, contant-nos que cuando has pogut queráis. trobar ta mare. Un aplaudiment per a ella. Gracias. Enrique, t'esperem a tu en un parell de setmanes per a tornar a obrir este espai, esta porta dedicada als xiquets furtats i a tots aquells que busquen els seus pares biològics. Agradeceros por Un aplaudiment per a Enrique Vila. Gràcies. Gràcies, bon dia.